Bienvenidos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo 22:21. Dice, le dijeron de César, él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ok, vamos a estar viendo en esta clase, prédica, no sé, vamos a estar viendo las primicias en la época de Jesús, ok, en el tiempo de Jesús. La vez pasada estábamos viendo las primicias en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver las primicias en el tiempo de Jesús. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Para que vea que las primicias no han pasado. Hay una continuidad, ¿sí? Hay una continuidad en las primicias y ahorita vamos a estar viendo. Todo este mes es del tema que le voy a estar hablando. Le decía ya en febrero, pues le vuelvo a hablar de Job otra vez, pero en este va a ser de las primicias. ¿Amén? Entonces, le dice, se juntan los fariseos y le dicen a Jesús, le dice, y estaban los soldados romanos ya listos ahí para aprisionar a Jesús. Entonces le dicen, ¿de quién es esta moneda? Le dice ¿es lícito dar diezmo al César, dar impuestos al César? O sea, dar impuestos al gobierno, le están diciendo. Entonces querían que él les dijera que no, para que lo encarcelaran. Era una trampa lo que estaban haciendo los fariseos. Sí. Entonces lo que hacen es que Jesús, como Jesús conoce los pensamientos, el único que puede ver tus pensamientos es Dios. Nadie más puede ver tus pensamientos. El Dios es el único que puede ver, como Dios conoce los pensamientos del hombre y sabía lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, ¿por qué en el corazón del hombre? No es que en el corazón se guarden cosas, sino porque no se guardan cosas, es para bombear sangre, sino que el corazón está ligado al alma, y el alma es el emocional. Entonces por eso se dice lo que está guardado en el corazón. En pocas palabras es lo que guarda el alma, los resentimientos, los rencores, los odios, todo eso, ¿ok? Entonces sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces dice, por eso le dice, denle los impuestos al gobierno, dice, pero también denle a Dios lo que es de Dios. O sea, también ofrézcanle su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus fuerzas, todo, pero dénselo a Dios, ¿sí? Y es algo normal, y más en este tiempo pospandémico, que la gente se dedica a sus cosas, se dedica a su vida secular, se dedica a la vida cotidiana, pero no le da a Dios lo que es de Dios. Pero cuando nos morimos sí nos queremos ir al cielo. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser posible que vayamos a querer ir a un lugar de una persona que no conocemos? O sea, de una persona de la que nunca nos acordamos. O sea, cuando nos morimos sí nos queremos ir al cielo, nadie nos queremos ir al infierno, todos nos queremos ir al cielo. Pero cuando estamos con vida no nos acordamos de él. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está lo coherente, vaya? ¿Sí? O sea, cuando estamos con fuerzas, cuando estamos con dinero, cuando estamos con que podemos pensar por nosotros mismos, que no tienen que ayudarte para subirte un camión, entonces ahí es cuando debemos de meternos con Dios. Yo a todos los veo aquí con fuerzas, a todos los veo por su propio pie, ¿no? Entonces le digo, ahí es cuando nosotros debemos de agradecer. ¿Para qué? Veíamos en la escuela dominical, hablamos del Salmo 40, del día de la desesperación, para que cuando estemos en el día de la desesperación, dice otro salmo, en el día de la angustia, podamos clamar a Dios libremente, sin ningún pesar. ¿Qué le dicen a las 10 vírgenes del Apocalipsis? Le dicen, ok, le dice, danos de nuestro aceite, dicen las 5 vírgenes que no tenían aceite, dice, danos de vuestro aceite, dice, no, porque se nos va a acabar. Sí. O sea, el último ni yo voy a entrar ni tú entras, no, mejor vayan y compren ustedes, nosotros guardamos aceite, ¿sí? Entonces así nos pasaría. Primero tendríamos que poner, no es que Dios no escuche nuestra oración, sí la va a escuchar, pero primero tendríamos que ponernos a cuentas con Dios y luego ya pedirle. Y si tú estás con esa conexión con Dios siempre, libremente, puedes pedirle a la hora que sea, sin empezar desde pedir perdón.
pides directamente? ¿Por qué tu hijo, tu hija, llega, tu sobrino, tu nieto, no sé, por qué llega y te dice, abuelita, tía, primo, no sé, me das 10 pesos? ¿Por qué llegan así con esa confianza tan confianzuda, dicen por ahí, ¿no? Pues porque están bien contigo, tienen acceso, entonces pueden pedirte a la hora que ellos quieren. Ni siquiera te saludan. A veces tú no les dices, unos días. ¿Sí me explico? O sea, porque tienen esa confianza. Y así mero es como nosotros debemos de tener esa confianza con Dios, que no se rompa esa conexión con Dios, que en cualquier momento nosotros podamos acceder y pedirle, ¿sí? Entonces, las primicias van más allá de darle el primer dinero a Dios del año, ¿okay? Sí se refiere a eso, pero va más allá de todo eso, ¿sí? Entonces, en la época de Jesús, las primicias eran la vida de los judíos. Las primicias en la época de Jesús, vamos a leer, vámonos ahora a Levítico 23:10. Levítico 23:10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traed al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos de vuestra siega. Las creencias de las primicias en la época de Jesús, ¿sí?, se basaban en la ley, se basaban en el Antiguo Testamento. Acordémonos que dice la palabra de Dios, dice Jesús, nadie, yo no vengo a quitar la ley. Hablaba del Antiguo Testamento. Si yo no vengo a quitar el Antiguo Testamento, dice, vengo a cumplir el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús no vino a quitar nada ni a cancelar ninguna religión, ¿sí? Jesús vino a cumplir las profecías de esa religión, las profecías de esa ley, las profecías de la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí dice cuando entres a la tierra, le estaba diciendo, estas palabras fueron dichas en el desierto todavía, de cuando los judíos apenas iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando entres a la tierra que te prometí, que emana leche y miel, y ciegues esa leche y miel, ciegues esos primeros, las siembres y las coseches, dice, en cuanto las coseches, lo primero es para mí. Dice, ¿a qué se refería? Los primeros frutos buenos que salgan, de los primeros frutos, apártame lo mejor. Y dice ahí en el versículo, y da una gavilla, se refería a una ofrenda. Era una ofrenda nada más. Dice, una ofrenda de los primeros frutos de tu siega. No era de la siega del vecino, no era de la siega del templo, no, era de tu siega. Por eso, cuando Jesús viene, les recrimina, porque en la época de Jesús, todas las palomas, todas las ofrendas para los sacrificios se compraban en el templo, pero ya no venían de ti. Y la obligación era que tenía que venir de ti. O sea, los judíos llegaban al templo, compraban la paloma y luego la ofrecían en el mismo templo. Ok, traían su dinero y la compraban, pero esa no era la ley. La ley era que tenía que ser de tus primeros frutos, porque es tu primer sacrificio, fue tu primer fuerza, fue la primer semilla que sembraste. Supongamos que sembraron 10 plantíos. Obviamente se está refiriendo al primer plantío que te va a dar. El primer plantío que sembraste es el primero que te va a dar. De ahí era de lo que tenías que dar al Señor. Lo demás ya era tuyo. Pero de ahí tenías que apartar una ofrenda y tenías que dársela a Dios. Esto es aparte de todo lo que se le daba al Señor durante el año. ¿Sí? Esto era aparte. Esto se llama primicias. ¿Sí? Entonces, era lo primero de tus fuerzas, lo primero de tus frutos, lo primero de tu esfuerzo, lo primero de tu vida, ¿sí? Inclusive eso se hacía, era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. Y donde los judíos, no sé si se han mirado,
que vivían en tiendas, en tiendas de campaña afuera. Supongamos tú tienes una casa, en ese día no te quedabas en tu casa en esos 7 días. Te quedabas en una tienda de campaña en tu patio. Así se vivía eso. 7 días y al final era la Pascua. El primer día después de la Pascua era en el Sabbat, en el sábado de descanso. O sea, esa era la Pascua, ¿sí? Era el descanso, representaba el maná que comían los judíos en el desierto, ¿sí? Entonces, por eso no se comía, por eso en la Pascua, durante ese tiempo de la Pascua, durante esa semana, no se comía pan con levadura. Tenía que ser pan, pues pan como sin levadura, sin que se inflara, pues. ¿Sí? Tenía que ser como tortilla, ¿sí? Así mero. ¿No han mirado unas que se llaman pan de pita que venden en el Oxxo? Así debía de ser. Sí. Así debía de ser, ¿sí? Entonces, cuando se acababa el Sabbat, en esos 7 días, el domingo era cuando se presentaba esa ofrenda de primicias. Acuérdense que nuestro calendario no es el mismo calendario que el de los judíos. Para ellos ahí era donde empezaba empezaba el año, ¿sí? Entonces, vemos cómo eran los días festivos de los judíos, la Pascua, donde se presentaba esa ofrenda. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Jesucristo representa esas primicias. Jesucristo representa esas ofrendas, esos sacrificios por el pecado, ¿sí? Jesús, cuando resucita, ¿cuándo creen que resucita Jesús? Jesús resucita el primer día que se presentaba esa primicia. Después de la Pascua fue domingo, que era el primer día de la semana. En ese primer día de la semana se presentaba esa primicia. Por eso Jesús representa las primicias de los frutos, las primicias de los que duermen. No se llaman que duermen porque los que murieron y estén dormidos y estén sin vida. No, su alma está en el cielo o en el infierno. En ese momento nadie iba al cielo porque todavía Jesús no venía a morir por los pecados. Se iban a un lugar que se llamaba Seno de Abraham, que era una parte del infierno. Acuérdense cuando es la parábola del rico y Lázaro, dicen, estaba el rico en el infierno y del otro lado, dice, estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y dice que se podían ver ambos, pero uno estaba sin sufrir y el otro con sufrir. Y cuando le dice, ve, manda a Lázaro que moje con su boca, le dice, no, porque hay un gran abismo entre tú y yo. Pero estaban hablando. Quiere decir que era como un precipicio, pero se podían hablar como un cerro, como cerros pegados, vaya. Pero no podían pasar de un lugar a otro, ¿sí? Así mero era. Entonces, cuando se refiere, Jesús resucita de esos que estaban en el seno de Abraham. Jesús es la primicia de la resurrección. Jesús representa a esa primera resurrección de los que durmieron. Amén. Entonces, por eso Jesús nos está poniendo el ejemplo. Por eso nosotros debemos de ser primicias en todo. Primicias en nuestra vida, primicias en nuestras almas. Por eso debemos de apartar lo primero de nuestras fuerzas, lo primero de nuestro tiempo, lo primero de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es ilógico seguir con la tradición de siempre. ¿Por qué lo digo? Porque en la tradición va pasando el ofrendero, y sacan la moneda de 50 centavos, de 1 peso, o los pennies o las coras de allá de los Uniteds, y eso es lo que uno da, lo que te sobra. Y es una representación de nuestra vida, porque le damos a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo,
Porque nuestras primeras fuerzas, ¿para quién son? Para nuestra familia. ¿Sí o no? Sus primeras fuerzas son para nuestra familia. Nuestras primeras fuerzas son para quién más. Para, o sea, nuestro tiempo. ¿Para quién es el primer tiempo? Pues para nosotros. Y para nuestra familia. Nuestras fuerzas, nuestro tiempo, aún nuestro dinero. ¿A poco cuando nuestros hijos nos piden algo, nuestros sobrinos, primos, esposa, no sé, ¿a poco nos sacamos luego el billete y se lo damos? Ve a la tienda. Es que no hay, ve a la tienda. Lo sacamos sin pensarlo. Sí. O sea, le digo, le damos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, y no quiere decir que está mal, pues es nuestra familia, está bien. Pero de Dios, nos acordamos, ¿sabe hasta cuándo? Hasta cuando nos vamos a dormir. ¿Por qué nos acordamos de Dios cuando nos vamos a dormir? Porque sabemos que hay una posibilidad que no vamos a despertar. Así es. Todos sabemos eso. Todos sabemos eso. Hasta el más ateo sabe que hay una posibilidad de que cuando cierre los ojos no va a despertar. Y ahí nos acordamos de Dios. Pero cuando nos despertamos al principio, cuando nos despertamos teniendo fuerza, teniendo tiempo, teniendo todo el día para nosotros, no nos acordamos nunca de Dios. Vamos a Mateo 23, por favor. Las primicias de los fariseos, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante, la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar de hacer lo otro. Entonces aquí vemos cómo Jesús habla sobre las primicias también. Dice, porque lo primero que le dan los escribas y los fariseos, le dice, son las primicias de lo económico, de lo monetario. Le decía, es importante las primicias de lo económico, de lo monetario, son importantes darlas. Pero también Jesús ya aquí ya no está hablando de las primicias de lo físico, sino de las primicias de lo espiritual. Que nuestro tiempo, esfuerzo y todo eso se lo damos a otras cosas y a Dios no. A Dios se lo damos hasta que nos acordamos. Hasta que nos acordamos se lo damos a Dios. Y no debe ser así. Dios debe ser primero. No te digo, por ejemplo, a lo mejor vamos empezando y a Dios solo le damos 5 minutos. Está perfecto. Pero que sean los primeros 5 minutos de tu día, no los 5 minutos del final. O sea, no se trata de darle 20 horas a Dios, tampoco te estoy diciendo eso, también tienes familia. O sea, pero si vas a hacer 5 minutos, que los primeros 5 minutos sean para Él. ¿Sí me explico? O sea, si le vamos a dar, no sé, por ejemplo, un esfuerzo. Supongamos que hay un esfuerzo que le vamos a hacer para algo. Nuestras fuerzas las agarramos para tantas cosas. Hay veces que, por ejemplo, fíjese, yo a lo mejor muchos no saben, una de las cosas que hago yo es que toco la batería. Entonces, hay veces que ya no traigo fuerzas para la batería. Entonces, yo tengo que tener fuerza en los pies porque con una toco el hi-tac y con otra toco el bombo. Y a veces ya no traigo fuerzas. Se me acaban las fuerzas del pie y primero las del bombo. Son las primeras fuerzas que se me acaban. A veces ya no traigo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas al revés. Primero juntamos fuerzas para todo lo demás, para nuestra familia, para nosotros, para esto, para lo otro, para aquello. Y luego, para Dios. Oye, ¿por qué no viniste? No, pues es que me tocó ir para tal parte. ¿Y por qué no viniste? No, pues es que no tuve tiempo, no tuve dinero, no tuve esto, no tuve. ¿Por qué? Porque dejamos al final a Dios.
¿sí? Si van a ser 5 minutos lo que le vamos a dar al Señor, perfecto, pero que sean los primeros 5 del día. Que en cuanto nos despertemos, casi ni al baño, hermano. Adiós. Que lo primero que vean nuestros ojos es, gracias Dios, nos dejó despertar un día más. Mucha gente, y esto lo digo con todo respeto, mucha gente en Los Ángeles hoy no despertó. Porque hay una quemazón de casas. Entonces, hay muchas, o sea, debemos de estar agradecidos. Nos despertamos, tenemos casa, tenemos fuerzas. Aun si no tenemos trabajo, podemos limpiar carros. Podemos empaquetar en lo que sea, pero tenemos una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros abrimos los ojos y volteamos, lo primero que vemos es el techo, ¿no? O si te duermes de lado como yo, pues ves no sé, la pared o el ropero, no sé que tengas ahí una mesa, no sé que tengas ahí en tu casa. Pero eso es lo primero que vemos. Ok, que nosotros a la hora de ver esa pared, ese techo, ese ropero, no sé, esa mesa, esa tele, lo primero que digamos es Dios. Gracias Dios. Digo, no se trata de que le demos absolutamente todo al Señor, sino se trata de lo que le demos sea lo primero, sea lo mejor. Que no seamos como los fariseos de aquel entonces. Como le digo, que todos se lo daban en el templo, y nomás iba y le daba lo del templo. Hay gente que nada más lee la Biblia en la iglesia. Nada más ora en la iglesia. Nada más habla de Dios en la iglesia. Eso está mal. Eso está mal. Súper mal. Porque es en todas partes. Eso sería nomás diezmar el eneldo y la menta, porque solo lo hacemos en la iglesia. El comino. Es algo, el diezmar el eneldo y la menta, eso se hacía en el templo. Pero de lo que habla el Señor, de la ley, ¿por qué dice juicio? No es juicio a la demás gente, es juicio a nosotros mismos, a mi vida, a ver cómo estoy. Por ejemplo, este año que pasó, ¿qué tantas cosas prometimos que íbamos a cambiar? Ok, ¿se pudo? La realidad es que no todas se pudieron. Es la realidad. Ok, este año es borrón y cuenta nueva. Aquí no pasó nada. Este año es una oportunidad para empezar a hacer las cosas de nuevo diferente. Quizás la alimentación, quizás la vida espiritual, quizás el buscar a Dios en la mañana. Pero tenemos una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero primero Dios. ¿Sí? Entonces, juicio a nosotros mismos, misericordia hacia los demás y fe en Dios. ¿Sí? Fe en Dios. Entonces, le digo, ¿por qué? Porque le digo, una de las cosas que le recrimina Jesús a los fariseos es que no hacían lo espiritual, solo lo físico. Sí. Solo era lo físico. Dice, sí, pues nomás das primicias de tu dinero, pero no das primicias de tu tiempo, de tu esfuerzo, en el día a día. ¿Sí? Y ya por último, vámonos a Marcos 12, del 41 al 44. Yo pienso, sin temor a equivocarme, que esta mujer fue una de las más grandes en el reino de los cielos. Sin temor a equivocarme. Dice Marcos 12, del 41 al 44, la Reina Valera. Dice, el 41 dice, un día Jesús estaba en el templo. Fíjese dónde se sentó. Dice, se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Sí. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Y fíjese lo que observó. Dice, mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero.
Número 1. Número 2. Dice, en eso llegó una viuda pobre. Dice el 42. Dice, llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. O sea, echó 2 coras, para que me entiendan. Echó dos dimes, 2 pesos, no sé. Eso fue lo que echó. Dice de poquísimo valor. O sea, en su país donde esté, la moneda que más valga, esas 2 monedas echó. Dice el 43. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. 44 dice, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿A qué se refiere? Que tenemos que darle todo lo que tenemos al Señor. No, Dios no te va a pedir todo, pero te va a pedir que sea lo primero. Te va a pedir que sea... ¿Qué es un esfuerzo? ¿Qué es un esfuerzo? Cualquier cosa que tú hagas normalmente, lo haces con tus fuerzas. Algo que tú digas, es que se me hace muy difícil hacer eso, y lo haces, ya es un esfuerzo. Esfuerzo. Ya no es con tus fuerzas, sino que ya es un esfuerzo. Es un esfuerzo extra. Dice en Josué 1, 8 al 9, dice, mira que te mando que te esfuerces. Hacer algo extra. Por ejemplo, si yo solo leo un versículo diario de la Biblia y lo medito, eso es hacer algo con mis fuerzas, porque es lo que yo hago, es lo que se me facilita. Pero si yo leo 2 versículos, eso ya es un esfuerzo, es algo extra, ¿sí? Entonces, esta viuda hizo un esfuerzo. No dice que lo hiciera diario, pero ese día lo hizo. Ese día hizo un esfuerzo. Ese día ella, como le digo, tenemos a veces nuestra atención en otras cosas, a veces nuestro tiempo, a veces nuestra energía, ¿sí? Pero esta viuda dio todo lo que tenía para Dios, para honrar al Rey. La realidad es que Jesús aún observa, Jesús aún está sentado. Esas ofrenderos para echar las monedas se llamaban arcas. Jesús está sentado todavía a un lado de las arcas para ver qué es lo que echamos. Pero no es una arca normal, es el arca de nuestro corazón. Jesús está sentado a un lado del arca de nuestro corazón, espiritualmente hablando, para que no vaya a salir ahí un religioso. Espiritualmente hablando, observando qué es lo que nosotros le echamos a esa arca. Mire, no me vaya a responder, pero el año pasado, este año que pasó, la primera hora, cuando nos despertamos, de todo el año que pasó, seleccione la primera hora del 1 de enero del 2024, luego el 2 de enero del 2024, la primera hora, júntalas todas. Ok, no me responda, ¿para quién fue? ¿Se fija? Eso es hacer juicio para nosotros mismos. ¿Sí? Eso es hacer juicio para nosotros mismos. ¿Para quién fue? No me conteste. ¿Para quién fue nuestro tiempo? Entonces, ahí es donde estamos mal. No, es que ocupo. Espérame. Primero es Dios. Nuestro primer despertar, nuestro primer tiempo, nuestro primer esfuerzo, ¿por qué nos congregamos los domingos? Porque es el primer día de la semana en el calendario judío. Es el primer día que Dios resucitó, el día de las primicias. Un día después de la Pascua, era el día de primicias. Ese día despertó el Señor. Entonces, nosotros debemos de hacer un esfuerzo este año que empieza, porque este año sea diferente, que este año
sea Dios primero. Que este año lo que nosotros vayamos a hacer, hagámoslo. Va a abrir un negocio, abra un negocio. Va a dedicarse a vender burritos, venda burritos. Va a dedicarse a poner una empresa para lavar carros, ponga su empresa a lavar carros. Pero primero es Dios. Va a construir un taller, haga un taller. Va a poner una papelería, haga la papelería. Pero primero es Dios. Primero es Dios. Eso es de ley. Entonces, hagamos las cosas diferente. Si hacemos las cosas de la misma manera, vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Es imposible que obtengas un resultado diferente haciendo las cosas igual. A lo mejor llevamos 30 años, 20 años, 40 años, 50 años haciendo las cosas de una manera y toda la vida nos ha dado el mismo resultado. Ahora, 50, 40, 60 años después, hagamos las cosas diferentes. ¿Para qué? Para obtener un resultado diferente. Diferente. Para que no sea el mismo resultado de todos los años. Así es. Sino que sea algo diferente, algo nuevo. Le digo, esta viuda dio una ofrenda de corazón. Por eso hay un versículo que dice que Dios bendice al dador alegre. Cualquier cosa que tú... Mira, no sé si usted le han dicho esto antes, pero cualquier cosa que tú hagas y la haces de corazón, o sea, si tú lo haces para el Señor, te cuenta, te es contado. Pero cualquier cosa que tú hagas renegando, cualquier cosa que tú hagas molesto, cualquier cosa que, no sé si tú sepas, no te cuenta en el libro de la vida. No te cuenta en el libro de la ley. Todas las cosas, dice el Señor, que todas las cosas van a tener una recompensa. Si tú le llevas un vaso de agua a alguien, vas a tener una recompensa. Suena ilógico, pero vas a tener una recompensa por ese vaso de agua que estás llevando. Si llevas un plato de comida, tú, no sé, haces un servicio, cualquier servicio que tú hagas a alguien, todo va a tener una recompensa. Todo. Con excepción de lo que hagas de mala gana. Con excepción de lo que hagas renegando. Porque Dios conoce nuestro corazón. Le digo, Dios está sentado todavía a un lado del arca de nuestro corazón, mirando qué es lo que le echamos al corazón. Entonces, que este año sea un año que hagamos las cosas diferentes. Que este año nosotros podamos hacer las cosas de una manera generosa, con sacrificio, esforzarnos, ¿sí? Que nuestro primer tiempo, le decía ahorita, del año pasado, seleccione la primera hora de todos los días, del 1 de enero del 24, 2 de enero del 24, selecciónelo. ¿Para quién fue? No me conteste. ¿Para quién fue? Ahí se va a dar cuenta, si usted hace eso, ahí se va a dar cuenta a quién le estamos dedicando nuestro tiempo. Pero esa hora debe de ser para Dios. No le digo que tenga que ser una hora, pero lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestro esfuerzo, lo primero del día. El primer día de la semana, que es hoy, en el calendario judío. Lo primero del año, lo primero de los frutos, lo primero de nuestro esfuerzo. Todo eso debe de ser para el Señor. Todo debe ser para el Señor. Pero a veces le hacemos como el ladrón en la cruz. Lo que le sobraba de vida fue lo que le dio al Señor. Se fue al cielo, ¿sí? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se refería al seno de Abraham. Sí. Porque en ese entonces no suben al cielo todos ellos hasta que Jesús no resucita. Entonces le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se refería al seno de Abraham. Cuando Jesús resucita, dice, no me toques, le dice a las mujeres, porque aún no he subido al Padre.
Todavía él no iba al cielo. Jesús predica en el seno de Abraham, predica en el infierno. Ahí es donde estuvo los 3 días que estuvo muerto su cuerpo. Estuvo muerto, y porque sí murió, pero resucitó. Estuvo predicando en el infierno, estuvo predicando en el seno de Abraham, ¿sí? A toda esa gente que estaba ahí acumulada, esperando la resurrección, la venida del Señor, porque antes de Jesús no podían ir al cielo. Hasta que Jesús resucitara. Resucita en el primer día de las primicias. Es cuando Jesús resucita. Un día después de la Pascua. En el día de la primicia. Dios nos dio lo primero, lo más valioso de Él, a su Hijo. Dios no nos dio lo que le sobraba. No nos mandó el último ángel que estaba por allá sentado allá en la galaxia de Andrómeda, por allá hincado, no sé, vigilando. No, nos mandó a su Hijo, al que tenía sentado en el trono a un lado de la derecha. A ese nos mandó. Y uno siempre le da lo último. Y uno siempre le da lo último. Hablando de lo que me diga, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de lo que sea que me diga, siempre le damos lo último al Señor. Y luego cuando nos preguntan, nos decimos, es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que se me atravesó un perro y lo atropellé y me quedé al funeral y... Entonces, hagamos lo primero para Dios. Hagamos las cosas este año diferente. Que este año que empieza, los resultados sean diferentes. Que nos salgan las cosas diferentes. No podemos hacer lo mismo haciendo lo mismo de siempre. Vamos a poder nada más, si hacemos lo mismo de todos los días, vamos a obtener el mismo resultado. Siempre. Si usted solo hace en la mañana 5 lagartijas, pues va a obtener el mismo músculo de todos los días. Pero si hace 6 lagartijas, ahí está el detalle. Pero hagamos las cosas diferentes, bueno, ¿sí? Hagamos las cosas de otra manera. Que nuestra atención, lo primero, no le digo que toda la atención sea para Dios, no. Usted también tiene familia, también tiene amigos, tiene, no sé, pareja. Pero lo primero para Dios. Junte lo primero de su tiempo y déselo a Dios, de su atención, ¿sí? De su tiempo y de su energía, de sus fuerzas, que sean para Dios. No nos esperemos a lo que decía el Salmo 40, el día de la desesperación, el día de la angustia. Dice el Eclesiastés 12, dice, antes que venga el día, dice, en el cual no tengas en ellos contentamiento. Se refiere, el Eclesiastés exclusivamente se refiere a la vejez. Cuando ya no nos podemos mover, cuando ya no tenemos fuerzas. No se refiere a los jóvenes de 65, no se refiere a esos jóvenes. Se refiere ya, cuando ya está uno ya... Pero muchos llegan antes. Sí, ajá, sí. Cuando ya no se puede uno mover, pues, que ya está uno ya. Entonces, no nos esperemos al día de la angustia. Muchos llegan antes a la vejez. No nos esperemos, vaya, a no tener fuerzas para clamar a Dios. Démosle las fuerzas a Dios, démosle nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, lo que sea, lo primero a Dios, para que cuando nosotros tengamos una necesidad, podamos voltear con Dios y decirle, Señor, ocupo dinero para un carro, ocupo sanidad, mira, Señor, que se me anda durmiendo el brazo, por favor ayúdame. Pero ya tienes esa conexión. Si no tienes la conexión, ¿qué es lo que vas a ocupar? Primero pedir perdón, ponerte a cuentas y luego ya pedirle. Si tienes la conexión, jefe, ocupo 10 pesos. Ocupo hacerle una llamada a fulano perengano y ocupo los 10. El Señor te los da.
Pero si no tenemos esa conexión, si no estamos conectados con Dios, vamos a tener primero que prender el radio, que agarre la señal, y hasta que agarre la señal, entonces vamos a poder ver. Dicen las 5 vírgenes de Lucas, dicen que fueron y el Señor ya no estaba. Ya no les abrieron. ¿Por qué? Porque de qué que compraban el aceite, de qué que se los daban y de qué que prendían la lámpara. Se fue. Entonces, debemos de darle lo mejor y lo primero a Dios. Le digo, van a ser 5 minutos lo que le va a dar al día. Está bien, pero que sean los 5 primeros minutos, no los 5 últimos. Si nos damos esos 5 minutos a otra gente, no, los 5 apártelos para Dios y ya lo demás después a ver cómo. Pero lo primero para Dios. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Aquí terminamos, sean bendecidos.